realizaremos un registro de caso de el efecto de la música en la rehabilitación neuronal. Tenemos este interesantísimo caso para registrar. Entonces vamos a empezar por un marco para saber generalidades sobre el padre del niño que aprovechó los beneficios de la música en una rehabilitación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Efraín Ramírez. Soy músico de tradición, músico por herencia, de abuelos músicos, de padres músicos. Me he dedicado a utilizar la música como herramienta para la transformación social. Repensarse en la creación, justificarse también de qué forma y cómo yo contribuyo en el proceso social del que estoy siendo parte activa. Mayekule, mambase sie. Mayekule, mambase sie. El 31 de octubre del 2010, mi hijo Juan José Ramírez Sánchez, teniendo 1 año y 6 meses, tuvo un accidente en casa de su abuela, se ahogó en una tina de agua reciclada. Creemos que pudo durar 2 minutos dentro de la tina y alrededor de 15 a 20 minutos en el traslado de la casa al hospital de Kennedy en Bogotá. En las horas de la tarde recibimos el primer reporte y el niño está ya en la unidad de cuidados intensivos pediátrica de esta clínica y lo han puesto en un coma inducido. En el hospital nos informan del estado del proceso de él. Está en coma inducido con un respirador artificial, está canalizado por todas las vías y nos advierten que podemos visitarlo 1 hora en la mañana y 1 en la tarde. Y por intuición decido que quiero establecer una conexión que desde muy niño yo encontré con la música y desde que él estaba en el vientre yo traté de impregnarle ese universo sonoro. Entonces solicito un permiso para entrar con una guitarra y acompañarlo allí haciéndole música. En una de estas sesiones, de estas visitas en las que yo estoy con él, se acerca el neurólogo y me cuenta que hay una respuesta neurológica que ellos pueden leer en un monitor al estímulo que yo le estoy brindando externo con este instrumento y con el canto. Entonces me dice que no solo me autoriza, sino que me pide que la traiga todos los días. Y desde ese día, todos los días que él estuvo ahí en la unidad de cuidados intensivos, todos los días estuve yo acompañándolo con la música y creando ese vínculo con ese universo sonoro del cual por intuición yo creía que le iba a ayudar a estar conectado o a reconectar todas sus funciones neurológicas de manera adecuada. El coma ha sido muy estudiado, hay muchas tablas de clasificación del coma hay mediciones de niveles de reacción por movimientos, por respuestas al dolor, por movimientos de los ojos o que las pupilas se dilatan, y hay varias tablas de clasificación del coma, la tabla de Glasgow, pero hay reportes de pacientes que estuvieron en coma que describen estados de sueño
parciales y describen la capacidad de escuchar y de percibir el ambiente y como que van y vienen, un estado de semisueño, digamos. Entonces el oído es el sentido que continúa eficientemente llevando información al cerebro. Entonces la escucha es la vía de comunicación con el paciente en coma más efectiva. ¿Qué instrumento entró? La guitarra. Entonces sí, pedí permiso y se me ocurrió llevar la guitarra, ¿no? Entonces iba por la mañana y le cantaba cosas que me inspiraban en ese momento, ¿no? Le contaba cómo era el mundo en el que iba a estar viviendo, pues bueno, cosas, ¿no? Eso es un momento muy fuerte, emocional. Y le contaba historias, en ese momento inventaba historias, empezaba a hacer un par de acordes y le contaba historias. Le decía lo mucho que lo amábamos y que estábamos esperando lo que estábamos con él. ¿Qué otro tipo de instrumento fue expuesto al niño durante el coma? ¿Solo la guitarra? Durante el coma solo la guitarra. Porque como el tiempo era solo de una hora y había tanta restricción porque la UCI en ese momento estaba a full con niños con casos traumáticos muy fuertes, ¿no? Pues tanto así que yo empecé a llevarla y un día se me ocurrió, ¿por qué no cantarle a todos, no? Entonces yo le pedí permiso a los familiares de los que estaban al lado para poder subir el volumen y cantarles, porque había un niño de 8 años con un cáncer terminal. Entonces estaba su madre ahí todo el tiempo con ella y ella se asomó y vio que yo estaba cantando. Nos pusimos a hablar y yo le dije que sí podía cantar. Pedí permiso a la enfermera y dijo sí, puede cantarle. Entonces de toda la hora yo dedicaba unos minutos para cantarle a los que estaban cerca y que les había agradado la idea de poderles cantar algo. Entonces cantaba canciones infantiles. ¿Cuál fue el primer reporte oficial sobre el riesgo de lesión? Pasados unos días, el sistema respiratorio estaba regulándose. Entonces, nos dijeron que próximamente iban a intentar despertarlo para ver cómo reaccionaba en un estado consciente ya su respiración, ¿no? Sí, entonces empiezan a reducir la medicación, los depresores, y a conducir el niño a despertar. Ajá. Y él reacciona muy bien. La reacción fue muy positiva. Cuando reducen la medicina, él empieza a despertar. La pregunta es, ¿en ese momento el niño había sido sometido a exámenes de neuroimagen o no? Pues el primer día que solicité el permiso, estuve ahí y en la tarde pasó el neurólogo y me explicó, me dijo, mire, que ellos estudiando el cerebro, literalmente me dijo, nosotros estudiando a fondo el cerebro, conocemos más o menos el 30% del cerebro humano, para que usted entienda. Entonces no sabemos cuáles son las vías del cerebro para recoger información en un estado de coma, pero en el monitor aparece una respuesta neurológica al estímulo externo que usted le está dando. Entonces me dijo, no solamente tiene el permiso, sino que le voy a pedir que la traiga todos los días, porque estamos observando que hay una respuesta. Bueno, entonces, muy importante ese testimonio de cómo el neurólogo reporta cómo el estímulo sonoro genera un efecto medible, cuantificable, visible en el paciente en coma. El niño despierta y pierde alguna de sus funciones, el habla, el lenguaje,
la motricidad, Hasta el momento todas. Solo está respirando. solo está respirando. Pero el médico dice, él ya está despierto. Nosotros no lo hemos visto abrir los ojos, ¿no? Hasta ese momento. Tampoco se mueve. Entonces, llegamos una tarde cuando no lo encontramos en la camilla, pues bueno, pensamos lo peor. Fue un susto, pues fue como, estaba ahí, estaba en coma, ¿y qué pasó? Él ya había abierto los ojos y lo estaban preparando para suministrarle un primer líquido para ver cómo el organismo iba a reaccionar. Entonces nos dicen, si él reacciona bien a este primer líquido que le vamos a suministrar por vía oral, seguimos en un proceso de evolución, y si no, le vamos a tener que a practicar una traqueotomía. Y después el proceso de ver cómo asume el cuerpo los líquidos y cómo responde a ellos. Entonces el niño responde bien a ese proceso, y al siguiente día de esto llegamos en la mañana, no lo encontramos en la camilla. Pues nos asustamos porque vimos, no está, ¿qué pasó? Algo pasó en la noche, no nos llamaron, no nos dijeron nada. Llegamos y la enfermera dijo, no, tranquilos, está bien. Ella lo había levantado y lo tenía sentado cerca de ella, en el centro de la unidad, donde está todo el monitoreo, pero él estaba como un monje, ¿no? No se movía, ya tenía los ojos abiertos, pero no movía los ojos, tampoco movía el cuerpo. Donde lo acomodábamos, en la posición que lo acomodábamos, se quedaba. Si estaba sentado, reclinado contra un espaldar, ahí se quedaba quieto, sin mover ninguna parte del cuerpo. Y cuando lo acostábamos, igual. Posterior a esto, ya nos entregan el niño, no pasa por cuidados intermedios. Y ¿Le dan de alta o sale a habitación? no, le dan de alta. Le dan de alta. Porque ¿Qué nivel de funciones seguían limitadas cuando le dan de alta? Me asombra. ¿Hablaba, caminaba? no. Pero entonces el médico nos explicó que le daban de alta porque en ese momento había como una emergencia dentro del hospital, había una serie de bacterias muy fuertes, y si lo llevamos a habitación, él podía estar más expuesto ahí que en la casa. Entonces nos lo llevamos a la casa, y es ahí donde yo empiezo a hacer un diario. Entonces yo empecé a elaborar un diario, empecé a desarrollar estimulación visual y auditiva para ver si respondía, porque cuando lo entregamos nos dijeron, mira, no sabemos hasta qué punto puede oír y hasta qué punto puede ver, y hasta qué punto se va a poder mover. Entonces, pues esto va a ser un proceso, tienen que tener paciencia. Entonces yo no dormía, estaba tirado en un colchón cerca a la cama de él, y toda la noche yo estaba pendiente que respirara, ver si se movía, y empecé a construir un diario. Es el reporte igual siempre, y es no sabemos qué va a pasar. Puede que pérdida visual, motriz, lenguaje, Bueno, auditiva. cuando nos entregaron el niño, sí, la persona que nos lo entregó nos dijo, el niño, por la inmersión y en las condiciones que tuvo el ahogamiento, debió haber quedado ciego, sordo y cuadraplégico. Nos explicó cuáles eran las áreas del cerebro que se afectaban en ese momento donde no había oxigenación en el cerebro, y cuáles eran los primeros órganos que se iban a afectar. Entonces ella dice, nos preguntaban, ya se movía, sí, caminaba perfecto, qué palabras decía. Bueno, cuando lo entregaron no decía nada, ni se movía. Entonces yo empiezo a hacer como un trabajo de estimulación sin conocer mucho, pues acerca de la conducción del trabajo de estimulación para la rehabilitación de él, sino instintivamente, ¿no? Como hacía juegos sonoros con él, juegos visuales, y pues los 2 primeros días no tuve ninguna respuesta. Cero respuesta. Cero respuesta. La primera respuesta que obtuvimos de él, del habla, fue
con su hermanita. Ella era una bebé y cuando lloró un día en la noche, él dijo, bebé, y esa palabra ya la decía. Entonces yo dije, claro, ya, sí habla. Recordemos el nombre del niño. Juan José Ramírez Sánchez. Edad en el accidente. 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Nivel de lenguaje previo al accidente, ¿cuánto hablaba? Tenía buena dicción. ¿Sí? Sí, tenía buena dicción, ya decía muchas palabras. Muchas palabras. Y la primera entonces que dijo fue bebé. La primera palabra que dijo fue bebé. Y después de eso ya empezó a reaccionar cuando la veía y empezó a reaccionar a los estímulos que yo le estaba dando. Cuando jugaba con objetos, él ya los perseguía con la mirada. Cuando jugaba con instrumentos alrededor de él, ya empezó a mover el cuerpo y a buscarlos. Y estamos hablando de cuántos días después de la salida de... 2 días empezaron las reacciones. Sí. 2 días. Sí, no sé si se ha acertado decirlo, pero muchas veces ese nivel de respuesta bajo o nulo atiende a la medicación que conduce al coma. Ajá. A los depresores que ponen a dormir el cerebro, digamos. Pero creo que 2 días después ya es mucho tiempo lo que puede evidenciar que es más al accidente que a la medicación, que el niño aún no responda, ¿no? Ajá. Y las funciones motoras. Y empieza a mover sus manos, a tratar de coger los objetos, a coger alimentos que le provocaban o objetos que le llamaban la atención, intentaba cogerlos. Bueno, ya en la casa, ¿qué rutina hizo con la música? ¿Qué tocaba? Ahí sí, de todo, ¿no? Jugaba con la guitarra, con instrumentos de viento, con percusión. Toqué bastante percusión. ¿Qué instrumentos de viento? Tocaba quena, que es un instrumento latinoamericano, zampoña, ocarina, pitos. Suaves, digamos, sí, no todo, trompeta, no trombón. no, ningún instrumento de sonido, Bronce. ni cobres ni bronces, no, maderas. Casi todos los instrumentos de madera y pitos de barro. Sí, pregunto qué instrumentos para pensar en qué frecuencias y qué intensidades fue expuesto el niño, ¿no? Sí, jugamos con mucha percusión, con muchas semillas, no tambores fuertes, no, más semillas, maracas, charchas, palo de agua, tambor de olas, ¿no? Como toda esa percusión de entrechoque, con esa jugamos mucho y le ayudó mucho, pues respondía muy bien al estímulo. Sí, ¿y el primer control al cuánto tiempo fue? Exactamente, no recuerdo. Creo que a los 8 días tuvimos que volverlo a llevar. A los 8 o 6 ¿Cómo fue días. el reporte en ese momento? No, pues él ya tenía actividad visual, auditiva, ya respondía a estímulo visual, auditivo, tenía actividad motora, ¿no? Después de eso vinieron todos los exámenes de potenciales auditivos y visuales. Sí. Para revisar si hay daño de sordera profunda. Ese tipo de accidente puede generar lesión en las áreas que procesan lo sonoro. Entonces, si un niño pierde la función auditiva en un accidente de ese tipo, no se debe a un daño del oído en sí, sino del cerebro en el área que procesa el sonido. Y ¿qué examen de neuroimagen le hicieron? No me han nombrado. Le hicieron TAC. TAC. Y resonancia. Resonancia magnética. Ajá. ¿Y qué reporta el médico de esos exámenes? Primero, cuando nos lo entregan, la persona que nos lo entrega dice: ¿ustedes son creyentes? Y nosotros dijimos: ¿por qué?
y ella dice, porque humanamente nosotros hicimos lo que pudimos, pero este niño es un caso excepcional. En la evolución que ha tenido, o sea, como evolucionó desde que lo despertaron, fue muy buena. Ellos no se lo esperaban, quizás por el tiempo que tuvo de estar sumergido en el agua. Pensaban que el daño podía ser muchísimo más grave y que el proceso desde despertar hasta recibir alimento, a responder, iba a ser más tardío. No podían medir el daño. Entonces después, cuando hacen todos los exámenes evocados, los potenciales evocados y la resonancia, el TAC nuevamente, se dan cuenta que no hay muchos daños, que no hay daños. Él decía, no aparecen daños en el cerebro. No aparecen daños en el cerebro. Puede ser que estén ocultos y más adelante se manifiesten. Bueno, sí se manifestaron. Cambios de comportamiento, convulsiones, El sueño. ciclo de sueño. Ciclo de sueño. Como él hasta los 4 años no durmió ninguna noche, toda la noche. Siempre se despertaba. Había ocasiones en que se despertaba gritando, muy fuerte, súper asustado. Entonces, el sueño fue una como de las reacciones más fuertes que tuvo, fue esa, que empezamos a ver con el tiempo. La lesión cerebral generada por ahogamiento puede ser mucho más devastadora que una lesión por golpe o accidente, porque la de golpe tiene una ubicación específica. Entonces, si fue en la parte frontal, entonces sabemos ya que el área prefrontal y frontal maneja el autocontrol, la personalidad, y sabemos qué esperar de ese paciente que tuvo una lesión por golpe en la zona frontal, por ejemplo. En cambio, en la de ahogamiento es devastadora y muy difícil de determinar el nivel y el área de daño. Suele ser mucho más, tener un pronóstico mucho más complicado, ¿Qué otra manifestación de cambio en su comportamiento tuvo el niño? De repente entraba en shock, algo le producía un malestar anímico y no lo podía controlar, ¿no? Se ponía iracundo y era muy fuerte el control con él, ¿no? Lo único que yo podía hacer, de la única forma que se calmaba, porque en principio no asociamos rápidamente que hubiera sido esa actitud de comportamiento, no la asociamos al accidente, sino al comportamiento de un niño, ¿no? Que está en su proceso de crecimiento y que va a ser una pataleta, pero pasadas un par de veces me di cuenta que algo estaba pasando ahí, que no era solo comportamental, sino que había otra cosa. Pero la única forma que se calmaba era que lo inmovilizara y le susurrara una melodía muy tranquila y se calmaba, pero así, como tener un botón de off y era apagarle la ira. Como casi siempre lo que hice fue inmovilizarlo y le hacía, le cantaba algo, le cantaba de las canciones que le cantaba cuando era muy pequeño y de una, ¡bum!, se bajaba, se apagaba la ira. Sí, con todas sus funciones sin daño. Sin daño. Lenguaje, Perfecto. motor, auditivo, visual. Uh-huh. ¿Qué rutina permaneció con la música con el niño? Pues desde muy chiquito, yo cuando trabajaba con los grupos de niños, en los ensambles, donde fuera, él estaba conmigo. Yo lo llevaba mucho tiempo, casi a todas las sesiones, 2 días por semana. Luego del accidente, ¿hubo reacción negativa a algún timbre? ¿Alguna No, necesidad? no. La licuadora, la aspiradora, la trompeta, ¿no? No, nada. Lo único a lo que sí reaccionó fuerte fue al agua.
al agua, claro. Sí, luego de la experiencia. Como poderlo bañar después, sí se ponía muy nervioso, pero auditivamente toleraba muy bien todos los ruidos y ¿Qué sonidos. reportó el médico sobre la experiencia de la música en la unidad? No, el neurólogo solamente nos explicó acerca de esto y nos dijo, ¿no? El neurólogo que lo atendía él era pintor y él nos decía pues que había una conexión ahí con el sonido en el cerebro y dentro de lo que era el ser humano, la parte que no puede estudiar la ciencia, que no conoce, que él decía muy seguramente todo esto está conectado, ¿no? Nosotros no podemos, yo no le puedo dar explicación de cómo, no le puedo dar explicación, pero es evidente que dentro del proceso de mejoramiento de Juan José, la música ha sido un factor muy importante y él me decía, no solo lo que está haciendo ahorita, sino lo que el proceso que él vivió desde muy chico, la exposición que tuvo a todo ese universo sonoro. Sí, ahí digamos que es muy importante comentar cómo en el fenómeno del coma, la vía auditiva continúa llevando información al cerebro y mantiene activo el input en el cerebro y como una unidad de cuidado está totalmente estéril de estímulos familiares al cerebro del niño, está alimentado por vía intravenosa, entonces no tiene estímulos gustativos, no hay olores, los ojos están también, las vías visuales no están recibiendo estímulos, y como el canal auditivo lleva información al cerebro sin necesidad de conciencia. O sea, el cerebro recibe información sonora sin que las áreas del cerebro que procesan, digamos, información consciente estén activas. Hay reportes muy interesantes de cómo el paciente en coma reporta la información recibida por el canal auditivo y está reportado en varias literaturas. Por ejemplo, un caso de un paciente que permanece en coma 6 meses y sale del coma, le dan de alta y varios días después llega a la unidad donde estaba interno durante el coma a buscar una enfermera de la noche que tenía la costumbre de susurrar canciones y cantar mientras hacía las rutinas en la sala, y él va donde la enfermera y le agradece porque esas canciones que ella le cantaron fueron como el faro que lo conectó con la realidad, lo que lo guió a él en el estado de coma para volver a la realidad, porque el canal auditivo sigue mandando información. Y algo que también resaltaría muchísimo de este caso es el instinto del padre. Estamos muy sometidos a la voluntad del profesional al cual entregamos nuestro niño, ¿no? Pues el que sabe educar, ese es el profesor, el papá no. El que sabe entender al niño, ayudarle a resolver el problema, no, ese es el psicólogo, el padre no. El que puede curar al niño es el médico, el padre no. Y ese esquema pienso que hay que reevaluarlo, porque la función del padre, el vínculo con el hijo, sí, hace que el instinto sea vital. Entonces creo que es otra cosa muy importante de este caso para resaltar. Bueno, muchas gracias, Efrén. Bueno, Juan Pablo. Y nos gustaría anexar a este video cortes del niño en su proceso de formación musical. Ok, claro que sí. Muchas gracias. Mi nombre es Juan José Ramírez Sánchez, tengo 7 años, mi papá es músico. ¿Qué es lo que más te gusta? Skateboard. ¿Y qué más? Pintar. ¿Qué más? Nada más. ¿La música no te gusta? Más o menos.
pena.